Bienvenidos maestros, alumnos, maestros de esta institución. Monterrey, Nuevo León, 20 de febrero del 2023. Estamos en este espacio Cuentas Claras. Hoy con un tema que, si bien no es números, no son cuestiones fiscales, no son cuestiones administrativas, no son cuestiones contables ni financieras, pero sí es una situación muy importante que en lo particular y desde luego en la facultad decidimos no dejar pasar el tema. Consideramos que es de una importancia mayor, como pueden ser los números, lo financiero, lo administrativo. El comportamiento ético en las organizaciones, el comportamiento ético como individuos, el comportamiento ético como profesionistas, la importancia de la ética en nuestra formación académica y la importancia de la ética en nuestro desempeño profesional. Y aparte de la importancia de la ética, nuestro comportamiento ético, las repercusiones que puede tener el no comportarnos de una forma ética. Para llevar a cabo esta plática, nos acompaña el doctor Emanuel Díaz del Ángel. Creo que se ¿Me escuchó? quedó grabado, ¿verdad? Perdón, se me fue por ahí la... Ya, ahora sí ya. Una disculpa si nos quedamos trabados. Maestro, doctor Emanuel, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación, por darnos una hora de su tiempo, o un poquito más, depende, no sabemos aquí qué tanto nos lleva el tema, pero está programado para una hora. Muchas gracias. Comentando ya anteriormente con el doctor Emanuel, que nos hizo favor de atender este llamado y platicarnos acerca de la ética, pero en específico surge esto derivado de, para poner en contexto, ponernos en contexto, la situación que surgió hace algunos meses en relación a una abogada, a una ministra de la Suprema Corte de Justicia, lo voy a mencionar, la licenciada Yasmín Esquivel Moza, en la cual ella pues iba a participar en la selección para ocupar un cargo muy importante en nuestro sistema judicial, nuestro sistema de impartición de justicia, y salió a la luz un probable plagio cometido por ella. La intención aquí no es juzgar si plagió o no plagió su tesis, como lo señalan. No tenemos los elementos, no sabemos, creo que no nos correspondería, pero lo que sí podemos hacer es tomar el caso como ejemplo de la repercusión, la situación que conlleva el plagiar un trabajo de ese nivel como es una tesis, una tesina, o un trabajo menor como puede ser una investigación escolar, o incluso si nos vamos a lo más, digámoslo así, sencillo, el simple hecho de copiar en un examen. Entonces, hemos tomado este caso como ejemplo para empezar a discernir y empezar a analizar qué importancia tiene la ética en nuestra formación académica y qué sucede si nos atrevemos a plagiar. Maestro doctor Emanuel, me gustaría primero que conceptualizamos la importancia de la ética, de dirigirnos con ética en nuestra formación académica. Lo voy a comentar por lo siguiente. Es bien común que nosotros, como profesores, en el transcurso del tetramestre o los tetramestres, sorprendamos a los alumnos en lo que llamamos deshonestidad académica. ¿Qué es la deshonestidad académica? El copiarse en un examen. O el que nos entreguen dos trabajos idénticos, ¿verdad? Y nos digan que no, que los dos alumnos que hicieron los trabajos es coincidencia, o que prácticamente tuvieron las mismas ideas y nos lo están presentando así. Doctor, adelante por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes tengan ustedes. Bueno, gracias por invitarme a este espacio y pues si les parece, empezamos de lleno.
Yo creo, maestro Campos, que ahorita con este ejemplo con el que usted iniciaba la charla del día de hoy, tenemos una idea acerca de lo común que es la cuestión del plagio en todos los niveles y en todas las esferas. Lo mismo lo podemos encontrar en un salón de clase, como usted bien comentaba, en un examen. Lo mismo con nuestra clase política, que como usted bien lo comentaba y le decía de forma muy atinada, no nos corresponde hacer juicios de valor. Hay personas más especializadas que nosotros y que están viendo y siguiendo de cerca todo esto, pero sí nos da pie a tratar de entender qué es esto de la ética. En charlas anteriores usted comentaba que, afortunadamente con excepciones, pero que se tiende a creer que la ética es una materia de relleno, que realmente no nos va a enseñar gran cosa. Pero bueno, yo creo que se pierde ahí el ejercicio intelectual que tienen esta clase de disciplinas. Y además, también me parece importante mencionarlo de un principio, el plagio es un robo de material intelectual, pero robo a fin de cuentas. Y yo creo que eso es algo que también se olvida en muchas ocasiones cuando estamos hablando con nuestro alumnado. Ahora, con la cuestión de la ética, si me permiten hacer un poquito de historia, el término, pues bueno, ya sabemos que viene del griego ethos, que significa norma o costumbre, pero la disciplina ética va mucho más allá que decirnos cómo portarnos, que decirnos si nos portamos bien o portamos mal. Para eso está la moral, cuya raíz etimológica en latín mors mortis significa lo mismo, ¿no? Costumbre. Ahora, el hecho de que nosotros estemos acostumbrados a portarnos de cierta forma, incluso viendo que la forma en la que estamos acostumbrados a portarnos se vea reflejado en normas jurídicas o religiosas, no implica que esa norma sea correcta. Y ahí es donde entra el ejercicio de la ética o del ethos, que es reflexionar sobre el bien y el mal. Repito, la ética no nos dice, pórtate bien, pórtate mal, esto también está mal. Nos dice, reflexiona sobre lo que estás haciendo. En ese sentido, si me permiten ahondar un poco en esto, en algún momento en nuestra historia, por ejemplo, se mochaba las manos a las personas que robaban o a quien construía mal una casa, ¿no? De esa forma, la ética y la norma jurídica era, nos aseguramos que esta persona no vuelva a robar o no vuelva a construir mal una casa. Podemos nosotros plantearnos de forma ética si eso estaba bien o mal, pero esa era la norma, repito, lo normal, lo que decía la cultura o ciertas culturas. Actualmente sabemos que hay culturas que por costumbre, por norma religiosa, jurídica, decíamos, prohíben que las mujeres muestren el cabello o que vayan a la escuela. Sabemos que hay culturas en las que se condena con la horca la homosexualidad. Y sin embargo, aunque, repito, insisto, reitero, esto se ha aceptado o válido jurídicamente, religiosamente, podemos reflexionar de forma ética sobre eso. Ese es el punto de la ética y de ahí la importancia que puede que algo ya lo demos por sentado como bueno, como malo, en este caso, o de qué es la virtud o qué es la felicidad, pero eso no implica que no nos planteemos las distintas posibilidades y a dónde nos lleva todo esto. Ahora, la ética como una disciplina filosófica, ya sabemos que eso que llamamos filosofía, que por desgracia, yo creo que las personas aquí presentes lo saben, ya ha tenido distintos intentos, bueno, ha habido distintos intentos por parte de políticos y por parte de quienes están por desgracia, decidiendo el contenido de los programas y planes de estudio, ha habido varios intentos, repito, de quedar fuera de los planes de estudio de preparatoria, donde es obligatorio. Y creo que eso nos da muchas limitantes con respecto a lo que estamos diciendo acerca de cómo reflexionar. Ahora, maestro Campos y colegas aquí presentes, si es que me tienen todavía un poco de paciencia, permítanme comentarles algo con respecto a esas preguntas que consideramos filosóficas. Sabemos que hay reflexiones, por ejemplo, sobre Dios, ¿no? Si Dios existe, si no existe, cómo es su naturaleza. Reflexiones sobre el ser humano, si somos buenos o malos por naturaleza, qué es lo que nos diferencia de los otros animales, sobre el conocimiento, cuándo tenemos la certeza de que lo que sabemos está bien o está mal, y finalmente, que es a lo que voy, después de Dios, el ser humano, el conocimiento, a lo que nos aplica el día de hoy, la ética, esta reflexión sobre el bien y el mal. Cuando decimos, retomando lo que usted comentaba, maestro Campos, que el plagio académico está mal, yo me aventuro a decir que al menos desde segundo tetramestre semestre, todos los estudiantes lo saben, pero no alcanzan a ver la magnitud de a dónde lleva un comportamiento poco ético. Porque guardando las proporciones, creo que si vemos, si atestiguamos que alguien roba un auto, si roba las propiedades de una casa, creo que no nos quedaríamos como si nada, ¿no?
no nos quedaríamos sin reaccionar, sin levantar alguna acusación, sin pedir ayuda. Pero hay veces que en nuestra particularidad dejamos de lado esas cuestiones universales y pensamos que es justificable en ciertas circunstancias. ¿El robo es malo? Podríamos preguntarle a quien se diría, sí. ¿Es lo mismo robar un auto que robar una uva en Soriana? ¿Es lo mismo robar las propiedades de una casa o robar la propiedad intelectual? Y yo creo que ahí está la cuestión en que no se ve la magnitud de esto. Sí, veo que quiere comentar algo, maestro Campos. Sí, ahí me asustan dos cosas. Primero, usted lo ha mencionado, es algo común y el robo. Yo creo que precisamente dentro de esta reflexión que no hacen nuestros alumnos, lo consideran tan común que parece que es normal y no es normal. O sea, el hecho de que sea común no es normal. O sea, no es la normalidad. Pero no se dan cuenta, desde luego, y no reflexionan el impacto que tiene este hecho de copiarse en el examen, copiar tareas, copiar trabajos, que efectivamente es un robo. Repito, nos hemos encontrado, lamentablemente, con casos en donde un joven presenta su trabajo y luego llega otro, presenta un trabajo igual, similar, copia fiel y exacta de su original, y entonces el alumno solamente dice, es que no, yo sí lo hice, el que primero entregó, yo sí lo hice bien. El otro es el que me robó mi trabajo, porque yo se lo presté. O sea, ni siquiera, o sea, actué de buena fe y el otro me lo copió. Entonces, es increíble, ¿no? Sobre todo también por la cuestión del robo, que trae sus implicaciones no nada más académicas, sino trae implicaciones ya penales. Y los jóvenes lo ven tan normal. Eso es lo que me llamaba la atención. La palabra común que mencionó usted, que ya lo consideramos normal, que todo eso pasa en todas las universidades, eso pasa en todos los tetras, eso pasa en todos lados, pero en realidad es un robo y no lo vemos como robo, lo vemos como que hay, por ahí alguien dijo, es un error estudiantil. Adelante, maestro. Mire, hay veces que cuando voy caminando por la calle, por ejemplo, antes de ceder la palabra a la maestra Norma Angélica, hay veces que cuando voy caminando por la calle me sorprende mucho cuando veo a una persona que, por ejemplo, va tomando su refresquito, su botella con agua, su juguito, la termina y la bota. Algo que a mí me es choqueante y puede, estoy seguro, que las personas aquí presentes también, pero es algo que se ve normal. Como usted bien decía, no es que eso sea adecuado, el problema es que se ve normalizado. El hecho de que sea algo común ya implica o se cree que no va a haber consecuencias. En otro país, por ejemplo, una actitud como esa implica una fuerte multa por estar tirando basura en la calle. Creo que es algo aplicable a lo que estamos conversando el día de hoy. El hecho de que algo se normalice, que sea común verlo, no implica que sea adecuado. Y si es cierto, ¿no? Shakespeare, Mozart, por ejemplo, sabemos que tuvieron plagios, que tomaron elementos de otros autores en la literatura y música respectivamente, pero todavía no estaba como tan regulado todo esto. De ahí que sea importante verlo desde la perspectiva ética. Desde el deber ser, ya se sabe que está mal, pero aún no llegamos a comunicar posiblemente hasta dónde puede llegar a esto, que es a donde vamos a ir un ratito más. Maestra Norma Angélica. Norma Sí, buenas Angélica, tardes. adelante. Sí, buenas Adelante. tardes. Ahorita andaba escuchando así que la ponencia. Por ejemplo, en mi grupo, ha habido tareas, por si que a veces pues, no entiendes muy bien, ¿verdad? Qué es lo que te piden o algo. Y me ha tocado que a mí me dicen, o sea, voy a lo que voy a decir que a veces también es mucha o inocencia de los muchachos. Yo lo digo una persona porque yo soy la más grande del grupo, ¿verdad? Mi edad es más grande. Entonces, de que si quieres, te lo comparto para que veas cómo va estructurado y ya lo puedes hacer. Entonces yo así de que, pues no va, o sea, no muchas gracias, no te preocupes, ahorita lo reviso, lo aterrizo con el maestro. A veces también se actúa, pero no con dolo, ¿verdad? O sea, no de que, no piensan ellos de que al prestar un trabajo para guiarse tal vez el compañero, pues que se lo pueden plagiar. O sea, a veces no es, pues ustedes no concientizan, ¿verdad? De que al prestar un trabajo, pues, te lo pueden copiar, igual y total y con puntos y comas, ¿verdad? Esa es una realidad. Tiene razón, maestra Norma Angélica. Y sin embargo,
yo creo que sabemos que la ignorancia o la falta de dolo no nos exime de las consecuencias. Hablando en este sentido, creo que por eso procuramos ser claros con nuestro alumnado desde el principio. Desde los cursos introductorios, por eso también se procura poner al principio o a mediación las materias de metodología para que estén al tanto y al corriente de esto. Algo que yo le digo a mi alumnado es esto. Toda la carrera van a utilizar estas herramientas metodológicas de investigación, toda la carrera van a tener que usar referencias y es algo que van a utilizar en su especialización, en su maestría y lo van a seguir ocupando en su vida profesional. Por eso, mejor sepámoslo de una vez, porque la falta de mala intención al momento de plagiar una tesis, yéndonos a una de las cosas peores, no nos va a librar de las consecuencias jurídicas, institucionales y demás que puede haber. En ese sentido, por eso hace rato les comentaba, ¿no? Las normas jurídicas son unas, las normas religiosas son otras, las normas morales son otras. A veces son iguales, a veces no, bien o mal. Pero el punto es ese. ¿De qué forma podemos complementar lo que nos dice esas normas jurídicas, religiosas o morales? Gracias a la ética y por eso la importancia que le debemos dar como una disciplina universitaria. Y como bien sabemos, ¿no? La filosofía, y yo como egresado de la Facultad de Filosofía soy el primero en decirlo, de nada nos sirve si no es para mejorar nuestro entorno, nuestra vida, nuestra institución, el mundo, si queremos incluso ir un poco más allá. Por eso la reflexión ética sobre esto que estamos platicando, en este caso sobre el plagio, adquiere importancia, tiene validez, para poder pensar hasta dónde puede repercutir una mala decisión o el hecho de que no sepamos algo, ¿no? Como bien nos comentaba usted, maestra. Sí, si me permite, doctor, fíjese que estábamos Claro. por ahí analizando, ahí encontramos varios artículos en una universidad de Costa Rica. Saca un artículo y dice, bueno, ¿qué es lo que lleva a un estudiante, hablando de la ética en el ámbito académico, qué es lo que lleva a un estudiante a realizar un plagio, a copiar un trabajo, a copiar en el examen? Y dentro de las causas pone una lista que va desde la mera emoción de cometer el plagio, es decir, lo toma como, ahorita voy a copiar este trabajo y voy a sacar un 100. A no poseer destrezas para poder realizar el trabajo, no poseer destrezas para citar, que realmente lo que va a colocar en su trabajo no le pertenece, no sabe citar, no cuenta con suficiente tiempo para realizar las tareas, el trabajo. Digo, no está justificando, pero nos muestra una lista de las causas por qué los orillan a los jóvenes a copiar. Digo, repito, no es por justificar, sin embargo, sí es interesante ver que los motivos por los cuales los jóvenes se ven orillados a copiar. Y también, bueno, yo creo que de nuestra parte como profesores, en cierta forma tenemos ahí un poco de responsabilidad en el tratar de evitar o estar más al pendiente de que no se presente el tema del plagio o de tratar de disuadir, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Total, evitar el plagio, prácticamente. Maestro Humberto, ¿va a comentar algo? ¿Sí me escuchan, maestros? Muy bien. Yo soy estudiante, en realidad, y me pareció interesante participar en esta conferencia que están dando. Voy a dar mi opinión como estudiante, no como maestro. Muchas veces el estudiante también comete plagio por la confianza, por confiarse de que a veces el maestro no lee el trabajo del estudiante. Yo hago una tarea, escribo todo y a veces el maestro nada más, pues, recorre, si es un archivo en digital, lo recorre, vámonos, ya lo entregó, tantas palabras. Una vez un compañero en otro tetra nos pidieron un trabajo con cierta cantidad de palabras y él, para complementar, copió un texto X que no era nada que ver con el tema que estábamos trabajando y lo mandó y pues se lo revisaron y todo bien. Y después me dijo en confianza, dijo, ¿sabes qué? Como me faltaron palabras, agarré, copié, inserté un texto ahí metido entre el archivo y no se dieron cuenta. Le dije, bueno, pues eso quiere decir que no lo leyeron, ¿verdad? O sea,
te pudiste haber copiado y no pasó nada, porque como quiera nada más vieron que sí lo entregaste y todo. Entonces, parte es también que no leen, parte también es que muchos maestros ya nos conocen, es Humberto, no, pues Humberto sí trabaja, sí, o no trabaja, ¿verdad? Según el concepto en que nos tengan los maestros. Es parte de abuso de confianza del alumno por confiarte en que el maestro no lo va a leer completamente tu trabajo. Hay maestros que sí lo leen. Tengo una experiencia con la maestra Leida, que me dio microeconomía. Ella me mandó citar porque por ahí había como que me había plagiado yo una tarea con un compañero. Ya después se aclaró todo, ¿verdad? Aclaramos la situación. Me consta que ella sí lo leyó porque realmente nuestros trabajos los hicimos juntos, el compañero y yo, cuando estábamos en pandemia. El compañero me explicó de algo que yo no entendía, fue a mi casa, hicimos el trabajo juntos. Eran gráficas, eran ciencias exactas, eran tablas, por eso eran iguales, pero aclaramos la situación y todo. Le dije, maestra, mire, pues lo que pasa es que hicimos la tarea juntos, hicimos las gráficas, por eso se ven iguales, pero yo no quiero tener ningún problema. Si hay necesidad de que alguno de los dos lo castiguen por plagio, no quiero que sea él, pues castígueme a mí, pues a fin de cuentas él vino a mi casa a ayudarme y todavía lo voy a perjudicar. Total, ya se aclaró la situación y todo, pues no prácticamente pues no fue plagio, ¿verdad? Pero sí, pues el compañero puso un texto ahí para complementar y nos dimos cuenta pues que el docente o la docente no leyó el trabajo, por eso pues ahí también se presta para el plagio, ¿verdad? Ahí da un poco de pie. De por sí el alumno es tramposo y si le das pie para que flojee, pues de ahí se va a agarrar, ¿verdad? No todos, pero algunos ven la oportunidad y lo hacen. Adelante, maestra Julisa. Gracias, maestro Humberto. Sobre lo que está diciendo el compañero, pues yo creo que ahí entra mucho la ética, porque decíamos, el hecho de que todos lo hagan o que el maestro dé pie para eso, pues no es para que tú lo hagas, ¿verdad? Es como cuando está un tránsito en zona escolar. Es que cuando está el tránsito todos respetamos, pero cuando no está, pues todos nos pasamos como si nada. Entonces ahí, pues no estamos actuando íntegramente porque al final de cuentas estamos por el temor al castigo, no por el hecho de que no debes de pasar rápido por zona escolar, ¿verdad? Muy bien. Gracias, maestra. Adelante, maestra Leida. Pues buenas tardes a todos. Aquí me conecté un poquito tarde porque salí de una clase, pero hay algo indiscutible que está mencionando Humberto, y es el tema de no solamente referirnos hacia el alumno, hacia el docente, hacia el alumno, es decir, el alumno plagia, ¿sí? Y el alumno tiene que hacer la norma APA, sino dónde está mi trabajo como docente o la ética que yo tengo con mis alumnos cuando les estoy revisando las actividades. Es decir, ¿por qué sucede lo que sucede? Tal vez porque el docente en su profesión no está dándole la importancia o el nivel de importancia a las actividades que los jóvenes están haciendo. Yo sé que a veces tenemos que calificar, no sé, 500 tareas. Todos son trabajos de investigación, pero sí necesitamos tomarnos el tiempo porque para muchos de nuestros jóvenes sí es importante la retroalimentación que nosotros damos de ese trabajo. Es decir, el joven va a decir, mi maestra sí me leyó o mi maestro sí leyó lo que yo hice y me está retroalimentando en muchas cosas que realmente yo no visualicé. Pero, como lo menciona Humberto, si el alumno sabe que ese docente no revisa, simplemente coloca, vamos a suponer, un 10 a todos o un 100 a todos, evidentemente el alumno va a copiar, va a subir al archivo que sea porque el docente nunca lo va a identificar. Entonces creo que por ende necesitamos trabajar nosotros en nuestro proceso interno relacionado con el tema de la norma APA. Yo sé que la norma APA no aparece en la primaria y sé que Humberto es maestro de niños de primaria o de secundaria.
No sé si la norma APA, desconozco muy bien el proceso, si la norma APA se trabaje todavía con los niños pequeños. Sé que en secundaria ya empezamos como a visualizarlo, pero sí nos hace falta esa conexión como el tema de las finanzas. A los niños no se les enseña finanzas ni a ahorrar. A los niños tampoco se les enseña a no plagiar un texto. Los niños aprenden que plagiando hacen más rápido la tarea, ¿sí? Pero ¿qué consecuencias tiene? Entonces yo creo que sí debemos visualizarnos como docentes de lo que nosotros les estamos otorgando a los jóvenes o a nuestros alumnos porque ellos ya nos están visualizando de cierta manera. Ya ven que hay alumnos de la universidad que tienen mucho aprecio por algunos maestros y de alguna manera hicieron alguna conexión, pero es una conexión positiva para ellos que se llevan a su profesión. Entonces creo que sí nos queda mucha tarea respecto a lo que mencionaba Humberto. Sí, maestra, gracias. Es decir, que entonces nosotros tenemos o jugamos un papel fundamental en el romper con este hábito o este intento del plagio. Yo creo que es justamente en la universidad donde, ¿por qué? Porque a mí lo que me llama la atención es de que la universidad es formación hacia una profesión, y si imaginamos a un alumno que está acostumbrado y tiene el hábito de plagiar y así se la lleva toda su carrera, pues entonces, ¿qué profesionista estamos lanzando allá afuera? Estamos lanzando al mercado laboral. Entonces, como comentan, sí tenemos una gran, es un papel primordial en tratar de romper con ese hábito, con esa costumbre que tenga el alumno. Y si no lo hace por hábito, por costumbre, sino por falta de tiempo o porque no tiene destrezas, desarrollarle entonces las destrezas para que pueda citar y no mostrar los datos como si fueran suyos. No sé, adelante, maestro Emanuel. Algo muy importante que están comentando es sobre la cuestión, aunque lo abordábamos desde un principio, ¿no? La cuestión cultural. ¿Cómo es que esta cultura mexicana nos permea también como individuos? Porque retomando lo que decían el compañero Humberto, la doctora Julisa, la doctora Leida, creo que hay que ver también el papel del maestro. Y en ese sentido, yo creo que las personas aquí presentes somos muy críticos con nuestro propio papel y también el papel que estamos desempeñando al momento de estar con nuestro alumnado. Es algo central lo que decía el compañero Humberto. Si es que el alumnado detecta que no leemos los trabajos o que no les ponemos atención, ellos mismos van a decir, ¿y pues para qué me esfuerzo? Si este esfuerzo parece que no está siendo valorado. Que el punto tampoco es ese, por supuesto. Como bien decía el maestro Campos, la universidad es formativa y no es cualquier formación, porque como me gustaría compartir más adelante, ¿no? La cuestión del plagio tiene consecuencias institucionales, laborales, pero incluso, y ustedes lo saben bastante bien, económicas por la cuestión de la calidad del profesionista, la profesionista. Incluso esto puede influir en cuestiones de empleo, pero bueno, ya lo hablaremos un poco más adelante. Lo que me gustaría, les decía, compartirles ahorita es esto de la cuestión cultural acerca de cómo como docentes tenemos esa enorme responsabilidad, por supuesto, pero cómo es que eso influye también en la forma de ser del alumnado. Yo creo que todas conocemos ese dicho que nos decían antes, ¿no? El alumno debe aprender con el maestro, sin el maestro y a pesar del maestro. En ese sentido, nuestro papel es importante, es fundamental, pero creo que también es de relevancia ver el papel del alumnado junto con el nuestro, porque estamos viendo aquí, por desgracia, otra cuestión cultural, que es la cultura del poco esfuerzo. El hecho de que copiemos y peguemos un trabajo implica un menor esfuerzo que esperamos tenga buenos resultados. Pero también recordemos en ese sentido que la universidad es disciplina, es formación y también es disciplina. ¿De qué forma podríamos tener un buen rendimiento como profesionales o profesionistas en un futuro si no tomamos esto en cuenta? Ahora, hay una cuestión con los derechos, como sabemos bien, pero también sabemos bien que está de la mano siempre al hablar de derechos con las obligaciones. ¿Hay derecho a la educación? Claro que sí. Derecho en el nivel universitario como en nivel básico ya es un tanto discutible, ¿no? Para muchas personas. En fin, nosotros pensaríamos que no. Pero ya que tenemos este derecho a la educación, ya que sabemos que tenemos derecho a tener nuestros propios puntos de vista, a tomar nuestras propias opciones, a actuar según nuestra propia escala de valores, claro que sí, es un derecho. No hay que perder de vista otra vez, desde el punto de vista ético, la cuestión de la maleficencia, por ejemplo, o el derecho de los demás,
o hasta qué punto estamos dañando a las otras personas a partir del derecho que tenemos de actuar de forma libre, ¿no? Por eso, como hemos dicho desde un principio, pareciera que la herramienta ética es una materia de relleno, pero pues nos damos cuenta que cuando tratamos de aplicarla es fundamental para un buen vivir, para una buena relación con nosotros, o en este caso que estamos diciendo, para un buen desempeño, tanto docente como profesional. Y hay que recordar, perdón maestro que me interrumpa, hay que recordar que todas las profesiones tienen un código de ética, ya hablando no la parte académica, sino la parte profesional, la cual nos dice cómo debemos reflexionar acerca de ciertas situaciones, ciertos comportamientos, y sobre todo, como mencionaba, a mí lo que también me llama la atención y me da mucho miedo es ver que de repente médicos plagiaron su tesis, o plagiaron trabajos, o copiaban en los exámenes. Imagínense un médico con ese hábito, con esas características. Y no nada más por marcar como médico, partimos también el tema a raíz de la magistrada. Repito, no sabemos si plagió o no plagió, pero imagínense, esto va porque no vemos la repercusión o la vemos en el corto plazo. El alumno dice, pues ¿qué pasa si me cachan copiando? Pues no pasa el que repruebe y luego la paso en una segunda oportunidad o tercera oportunidad. Sí, pero imaginemos que alguien plagia su tesis y dentro de 30 años va a ocupar, no sé, un contador, ¿no? Por ejemplo, de aquí, egresado de la UNES. Y dice, el contador va a ser secretario de Hacienda. Nada más que ya le buscamos y resulta que plagió su tesis. Y resulta que su asesor, Juan Campos, no se dio cuenta que era copia fiel exacta de otra tesis. En fin, vamos, tarde o temprano, a lo mejor la cuestión o la repercusión no es de inmediato, pero tarde o temprano la verdad sale a relucir. E imagínense ahorita el prestigio que tiene o que tenía la magistrada y cómo ahora va a quedar ella o en qué papel queda ella, en qué papel queda la misma universidad que le emitió el título, en qué papel queda el asesor, que ya hasta me lo corrieron, por asesora, la despidieron, y en qué papel va a quedar toda su trayectoria. Es decir, que esa abogada pues ya va a quedar en duda, ¿no? Ay, caray, ella me defendió, pero estuvo bien o estuvo mal, o me va a defender, está bien, está mal. En fin, son muchas las complicaciones ya como profesionista en el largo plazo. Y eso no lo medimos. Por ahí el maestro Sergio quiere... Adelante, maestro Sergio. Creo que todo, podemos decir que nos podemos basar en la ética de la formación desde nuestra casa, ahora sí, desde que somos pequeños. Pero lo que, como dijo el maestro Manuel, es un nivel cultural aquí en nuestra sociedad, en México hablando, que no, vamos a decir, sí hay los castigos, sí hay todas las leyes, pero no se aplican. Sí, ahorita pasó lo de la magistrada, pero y han hecho mucho revuelo, pero vimos que el presidente Peña Nieto también plagió su tesis y se me hace todavía, o sea, si vemos que son la máxima autoridad como presidente de la República, que no se hizo nada, ningún castigo, ahora con la magistrada, o sea, hacemos mucha simulación, ¿sí? No hay, vamos a decir, no hay una cultura que desde chicos, pues de hecho viene de nuestros padres como primeros educadores, en que tengamos ahora sí algún castigo y sobre todo se aplique, es las mismas situaciones de cuestiones del delito. No hay esa, vamos a decir, esa aplicación, que es lo que siento que es lo que se falla. Ya no digamos en los alumnos, en cualquier ámbito, hasta nosotros mismos, hasta somos, vamos a decir, impulsores de esa cultura del plagio, copiar o robar. ¿Sí? Desgraciadamente así es, pero en cuestión de como uno como docente sí puede, vamos a decir, hacérselas, y yo la verdad sí se las hago un poco difíciles a los alumnos, evitando sobre todo lo que es plagios o lo que es la copiar. No digo que sea eficiente, la verdad no, pero sí busco las maneras creativas para que ellos, sobre todo, pues inhibir
o que sepan por lo menos que va a haber alguien que, yo les digo, si ahorita lo hiciste con 10 maestros, siempre va a haber alguien, o después en la vida alguien te va a castigar, porque eso es vamos a decir, es algo que también, como dicen, se cosecha y después da esos frutos. ¿Sí? Es lo que yo quiero comentar. Gracias. Si me permiten hacer un comentario Adelante, antes de cederles otra vez la palabra. Aquí, bueno, sus comentarios son de bastante interés, ¿no? Algo que recién comentaba, por ejemplo, el maestro Campos, es sobre el desempeño profesional. Yo creo que desde las distintas disciplinas y profesiones de nuestra universidad, por ejemplo, o de cualquier universidad, tenemos que hacer diagnósticos, ¿no? Hacemos diagnósticos en trabajo social, en psicología, en medicina, en enfermería, para hacer un diagnóstico también, por ejemplo, económico en alguna institución, empresa, etcétera. ¿De qué forma podríamos estar seguros de que se está haciendo un buen trabajo? Para empezar por ahí, con un diagnóstico de X disciplina, con nuestros egresados, si no se tuvo el cuidado de una formación adecuada, ¿no? De hacer las cosas que se tenían que hacer en su momento. Ahí, como decíamos, está la importancia de nuestro papel también como docentes. Algo que retomaba el maestro Sergio Arturo es otra vez la cultura. Yo recuerdo que en Noruega, por ahí por los tiempos en los que estaba Peña Nieto como presidente, un político estaba con sospecha de que había plagiado su tesis. No se demostró nada, era sospecha. Y renunció por la carga cultural y por la presión social. Sorprende cómo es que en nuestro caso un presidente o una magistrada, aunque pueda haber sospechas, aunque ya en el caso de esta última ya despidieron a la asesora, sorprende que no haya más aparte de eso, ¿no? Incluso socialmente, a lo mejor desde la academia podemos estar un poco más al tanto, podemos tomar postura, podemos decir, vamos a analizarlo, vamos a esperar los resultados, pero lo que voy es que no se, como decíamos de un principio, no se alcanza a ver la magnitud de esto. Yo creo que por eso todavía nos falta mucho crear esa conciencia en nuestro alumnado. Ahora, algo que quisiera agregar en este punto es esto. No sé si han visto las noticias acerca del chat GPT, si bien recuerdo, esta inteligencia artificial que ya empieza a tener conversaciones, por así decirlo, con nosotros al momento de chatear, que le solicitamos información, puntos de vista filosóficos o incluso que cree poemas y la inteligencia artificial lo hace. Y una de las cosas que salieron de inmediato en algunos círculos fue, ¿y ahora cómo le hacemos? Si es que un alumno tiene una pregunta detonadora para un trabajo final, se la plantea a la inteligencia artificial en su chat y se la responde a la inteligencia artificial, ¿cómo vamos a darnos cuenta de que es un plagio si es algo que se hace en el momento? Ya empieza a ver, porque también surgieron casi de inmediato, estas otras herramientas también de inteligencia artificial que procuran detectar el formato. Sin embargo, pensemos, en verdad, la verdad, ¿no? No digo que lo respondamos ahorita, pero sí reflexionemos en eso. Nos vamos a dar el tiempo de buscar la información en nuestros trabajos, en los exámenes finales, en las tesis, en las investigaciones, en los ensayos, para ver si se está cometiendo esta deshonestidad académica. Nos daremos el tiempo de ponerle un copy-paste para ver si lo detecta o no. Mucho en esto quizá, no sé si de llamarlo de esta forma está la buena fe de esperar que no, pero obviamente, ¿no? Algo que comentaba hace rato la doctora Julisa, pareciera que si no vemos consecuencias, no seguimos la regla. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver con nuestra forma de actuar culturalmente hablando. Fíjese qué interesante, doctor, que lo interrumpa. Fíjese qué interesante porque esto nos va a dar una dinámica diferente como profesores. Ya no estar en esperanzas de evaluar a un alumno en el papel escrito, sino quizás conforme vaya transcurriendo su clase, su tetramestre, su periodo de academia, confrontarlo cara a cara y ver cómo piensa, cómo se desarrolla, cuáles son sus ideas. Yo creo que de esa forma podemos ya ir dándole un poquito la vuelta al desarrollo de esta inteligencia artificial, con la cual ahora, pues, desde luego también tenemos que ponernos al tanto de cómo la van a utilizar los alumnos en su intento, quizás, aquellos que así lo vayan a hacer, de plagiar o de utilizarla para tratar de cumplir con sus trabajos. Yo creo que es interesante que vayamos viendo cómo se manejan esas tecnologías y cómo, en cierta forma, confrontar esa situación. Implica una mayor preparación por parte nuestra, ¿no? Pero yo creo que ahí está nuestro reto como docentes,
porque hablar desde un deber ser a nuestro alumnado puede que tenga impacto, pero puede que no. A veces lo comento así con mi alumnado también, ¿no? Alguien puede tener diabetes y le podemos decir, tomar coca te hace daño. Ah, bueno, a lo mejor nos dice, ya sé, eso no va a implicar un cambio en su vida. Podemos ir a dar charlas con jóvenes para saber cuáles son las consecuencias de las adicciones, por ejemplo, pero sabemos que el hecho de informar no es suficiente. Informar no significa concienciar. Informar no significa que con eso ya estamos cambiando el mundo de la persona que nos escucha. Ojalá fuera así de sencillo, ¿no? O a lo mejor no, depende. Pero yo creo que algo parecido es con esto. El hecho de decir en qué consiste el plagio, cuáles son las consecuencias, es un gran paso, pero todavía tenemos mucho que recorrer con eso. Creo que alguien tiene la manita levantada. Soy yo, doctor, otra vez, perdón. Pues estoy escuchando, ahorita tenía aquí a un lado al maestro Luis Lauro y estábamos platicando la posibilidad de que pues el plagio llegue a consecuencias. Yo creo que también nosotros como docentes, como lo comentaba ahorita la maestra Leida, tenemos cierta culpa, si se puede llamar así, o responsabilidad de lo que hacen los muchachos, porque al final de cuentas en ocasiones nos vemos muy paternalistas. O sea, sabemos que hay plagio y no lo vuelvas a hacer. O sea, pero no hay una consecuencia. Sabemos que el ideal de la conciencia sería que no lo hagas porque sabes que está mal hecho. Yo doy clases de ética en una preparatoria y siempre ponemos el ejemplo de que me gusta mucho el celular de una alumna X. Si tuviéramos la oportunidad de robarlo, ¿lo robarías? Entonces los muchachos empiezan a decir no, porque luego van a decir que fui yo y me van a llevar a la cárcel. No, porque van a ver que fui yo y luego van a andar diciendo que me lo robé. O yo no, porque luego le van a ir a decir a mi mamá y que oso. Pero ninguno dice no porque está mal. O sea, ellos se dejan llevar por la cuestión de la consecuencia, pero no por el hecho de que saben que robar es malo. Entonces, eso es lo que debería de pasar también con el alumno que plagia. No es por el hecho de que, entonces, como yo sé que la maestra Leida lee los trabajos, pero la maestra Julisa no los lee, entonces no me voy a plagiar con la maestra Leida, pero con la maestra Julisa sí. Entonces, eso no es lo correcto, ¿verdad? Al final de cuentas, tú no debes de plagiar porque está mal hacerlo. Entonces, como dice usted, llegar a ese nivel de conciencia, pues es complicado, porque incluso, pues, tenemos lo de la magistrada, ¿verdad? En este momento, que pues se supone que está en el poder judicial, que es el que castiga y dices tú, oye, tú eres un ejemplo claro de lo que no se debe de hacer y estás ahí. Entonces, realmente no sé cómo podríamos llegar a ese, como dice usted, el ir a decirle, si te plagias una tarea, porque lo tenemos por escrito incluso acá en económico administrativo y yo creo que en otras áreas también, que si te plagias una tarea te puedo mandar a segunda oportunidad, que si te plagias en un examen te puedo quitar la oportunidad incluso, y está por escrito. Y entonces el muchacho conoce la consecuencia de hacerlo, pero aún así lo hace. Entonces dice, puede pasar dos cosas, me descubren o no. Si no me descubren, ya la hice. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo llegar al grado de que el alumno no lo haga porque sabe que no debe de hacerlo, independientemente de si hay o no consecuencias? ¿Sabe, doctora Julisa? Ahorita con su comentario recordaba un ejemplo que pone Fernando Sabater en uno de sus libros. Sabater dice que pone ahí de ejemplo, en su libro, de hecho, de divulgación de ética para Amador, un ejemplo de un policía que se encontró un maletín de dinero y lo devolvió. Y le dieron un premio, ¿no? Un premio a la honestidad, el comportamiento ético de la policía, etcétera. Y cuando lo entrevistaron, oiga, ¿y qué fue lo que le empujó a hacerlo? Que dijo, es que si me descubrían, podían correrme. Y dice Sabater, debieron haberle dado un premio por honesto al momento de decirlo, no por una cuestión ética. Y tiene razón, porque nos falta esa cultura con respecto a hacer lo correcto aunque nadie nos vea, ¿no? Retomando también el ejemplo que usted nos platicaba hace ratito. Está ahí el tránsito, vamos como se debe. No está, a lo mejor quebramos un poco las reglas. En ese sentido, yo creo que retomando esta cuestión estructural, social, sociológica, filosófica de nuestro país, tenemos mucha tela de dónde cortar con todo eso. Está el estar Aquí nos podemos quedar acostumbrados. hasta las 5, ¿verdad, maestro Campos? Bueno,
Lo que pasa No, es no que... importa, o hasta que se haga la resolución a ver qué pasó con la ministra, ¿no? Entonces, no hay problema. A ver, no, precisamente, perdón que me interrumpa un paréntesis breve, precisamente este tema no son temas menores, aunque así lo parezcan, ¿sí? Aunque así les parezca a los chavos de que hay como la ética, la moral, y pues yo voy a ser contador, yo voy a ser financiero, eso a mí qué, o voy a ser ingeniero. No, claro que tiene que ver mucho, y por eso decidimos tocar este tema. Repito, creo que no podíamos dejar de pasarlo. Como lo dije al principio, el tema del día de hoy no son números, no son cifras, no son impuestos, no son contabilidad, no. Es algo que nos involucra a todos, hemos visto desde la parte cultural, y tienen toda la razón, traemos impregnado esa parte de baja música en internet, no pasa nada. Oye, pero hay leyes que nos regulan, sí, pero no pasa nada. Oye, ¿sabes qué? Sácale copias a un libro, sí, no pasa nada. Eso lo traemos impregnado y eso tenemos que también ver que eso es lo que le estamos transmitiendo a nuestros hijos, a los jóvenes, y lo cual tenemos que en cierta forma detener. Entonces, sí, maestro, no se preocupe, si no, damos pie para en otras semanas volver a tocar el tema y ver cómo va el avance de la ministra y cuál es la importancia de la ética. Usted sígale, adelante. Pero, maestra Aleida, tiene una pregunta por ahí. Sí, bueno, yo les quería compartir una situación que, digamos que nos dejó a una maestra y a mí como una idea diferente del tema de plagio. Los alumnos coluden entre ellos mismos cuando se trata del plagio. Es decir, en el examen se están copiando, pero no levantan la mano para decir, mi compañero se está copiando. O sea, recójale el examen. Pero vivimos una situación con un grupo en donde un alumno, donde se genera copia casi en todo el salón, digamos que 2 alumnos no copian, el resto sí copian y el alumno manifiesta su inconformidad, su molestia y dice, estos alumnos estuvieron copiando todo el examen y no se vale, ¿sí? Todos estuvieron haciendo trampa. Digamos que es una situación diferente porque te pone a pensar que, digamos, de cierta manera se arriesga que el grupo lo rechace donde lo detecten, donde sepan que él es el que ha mencionado que un grupo completo hizo trampa en un examen, pero digamos que es una forma diferente de visualizar su formación profesional o académica. El alumno no está de acuerdo con lo que se está generando en el salón y evidencia con pruebas la situación. Entonces, digamos que el grupo casi en su totalidad se fue, creo, a una tercera por el plagio, pero es un alumno que de pronto está manifestando con firmeza, digámoslo, pudieran ser 2 cosas, con firmeza su ética, o pudiera ser manifestando con firmeza de pronto molestia con el grupo, pero digamos que es adverso a lo que generalmente vivimos, ¿no? Que sabemos que los alumnos se están copiando, o por ahí había un anónimo, se entregó una carta de un anónimo de este alumno este copiaron con su reloj inteligente, pero no teníamos pruebas de que si realmente hayan copiado con ese reloj inteligente, pero era un anónimo a través de una carta. Entonces, pues son muchas situaciones, pero sí esperamos que cuando un alumno manifieste esa inconformidad, lo haga por sus principios básicos de ética, no de pronto por ir a molestar al compañero, sino por sus principios, ¿verdad? Si me permiten, perdón, después del compañero José Gerardo. Bueno, yo considero que a la persona, pues al igual, tiene como educación decir que los demás se copiaron, pero yo pienso que a la vez sería afectado a su vez más adelante a que lo juzguen o lo critiquen. Yo digo que él a su vez debería decir, no, pues yo no me copié y ya, hasta ahí va. Al final de cuentas le va a afectar más adelante a las otras personas que se están copiando, porque pues en realidad no estarían aprendiendo nada. Ahí, antes de cederle la palabra a la maestra Norma Angélica, rápidamente, es que hay veces que no es suficiente ya después van a tomar su merecido, porque
tiene distintas repercusiones, como decía el maestro Campos, tanto profesionales, individuales, como institucionales, o escolares, vaya, como institucionales del trabajo. También con lo que decía la maestra Leida hace un rato, hubo un caso en el que a una persona se le detectó que había plagiado, se le puso ahí al lado el texto de internet y nunca se salió del discurso, usted dice que copié. Aún con pruebas y todo, pareciera que no se da más. Y en ese sentido, antes de ceder nuevamente la palabra, ¿no? Pero con lo que decía hace un momento la doctora Julisa, que comentaba con el maestro Lauro, no creo que tengamos en este momento o en esta charla la panacea para saber cómo llegar a crear esa conciencia, pero en gran parte, mucho depende, no es exclusivo, pero mucho depende de nuestro propio ejemplo y de nuestro propio esfuerzo. El demostrar al alumnado, mira, estoy leyendo tus trabajos, mira, te estoy demostrando que copiaste, mira, te estoy demostrando que soy una persona cumplida y que te estoy solicitando lo mismo. Y eso es una enorme responsabilidad. Porque en ese sentido, yo sé que como profesor, por ejemplo, tengo mis asegúnes, lo sé, pero el ser indisciplinado, poco cuidadoso con esto, no, porque así con todas mis muelas puedo decirle a cualquier alumno y cualquier grupo, ten cuidado porque estamos haciendo esto. Yo tengo este cuidado, tenlo tú también. Así es. Adelante, Norma, Angélica, querías participar. Sí, con respecto a lo que, o sea, todo lo que han platicado, pues yo quiero opinar dos cosas. Una, ciertamente, dices tú, pues, ¿por qué no dices, verdad? ¿Por qué no dices que se están copiando? La mayoría de las personas, siento yo que actuamos, pero ¿cómo te diré? Como que, pues es mi amiga o es mi amigo, o sea, como que la fidelidad, o no sé cómo decir yo, de decir, van a decir que soy una soplona, o van a decir que soy una chismosa, o sea, el miedo al rechazo, porque al final de cuentas ahí vas a seguir con ese grupo hasta que termine tu carrera. Entonces, donde se den cuenta, vas a sentir el rechazo de todo el salón. Entonces, de repente sí como que a lo mejor uno no quiere meterse, dicen por ahí que en camisa de 11 varas, haciendo valer tu malestar, ¿verdad? O tu molestia, pues, oye, ¿por qué le van a poner la misma calificación a él que a mí, que él que ni esfuerzo tuvo, ¿verdad? Y por qué a mí no, pero a veces sí está un poquito difícil que uno acepte a decir, oye, pues fulano de tal se copió, o fulana, o así. Esto sí, se me hace que no. Y como dice José Gerardo, ¿verdad? Pues, a final de cuentas, pues sí, nosotros vamos a tener la repercusión de que el día de mañana, estando en una empresa laboral, pues no vamos a poder desarrollarnos bien profesionalmente. Y pues lo malo de todo esto es de que pues ahí va de por medio la institución que nos formó como profesionistas, ¿verdad? En este caso la UNES. Y ciertamente también hay maestros que se tardan en revisar las tareas, o sea, a veces estás ya casi terminando el tetramestre y apenas te están retroalimentando, muchos ni te retroalimentan las materias, o sea, estás presentando ya el segundo parcial y apenas te están llegando las del primer parcial y tú así, o sea, ¿cómo va? O sea, también sí falta un poquito de la parte de los docentes, ¿verdad? De estar pendientes de sus alumnados y a lo mejor estando de esa forma dicen, oye, pues si me están poniendo atención, no, pues déjame, ya me voy pues, a hacer las cosas como deben ser, ¿verdad? Correctamente, porque pues si nos ponemos a fijar, a veces hasta los policías dan vuelta o sea, pasan semáforos en rojo, dan vueltas en lugar prohibido, o sea, nos vamos a pensar que, pues si ese lo hace, o sea, pues yo qué, o sea, mucha gente así piensa, ¿verdad? A lo mejor está muy mal, claro que sí, pero así piensa, si que está en el poder, si que tiene la autoridad lo hace, pues, ¿qué pasa si lo hago yo también? O sea, no pasa nada. Entonces, realmente sí es una falta de ética, una falta de ética en todos lados, claro que sí. Muy bien. Bueno, doctor, tenemos 5 minutos para concluir. Nos gustaría, en términos generales, conclusiones sobre el tema. ¿Qué nos deja esta plática? O no sé si quiera tocar un tema adicional. Nos quedan 5 minutitos. Conclusiones, yo creo que no las vamos a tener todavía. Sabemos que la ética es importante, sabemos que es de relevancia como una herramienta para al menos crear un poco de esa conciencia que hemos dicho, pero para terminar, si me lo permiten, es muy breve unas filiminas que les quiero presentar, ¿sí? No me tardo nada. Adelante, doctor, a ver, déjame ver pues, si lo tengo aquí como... Creo que sí. ¿Ya se fue? Sí, ya, doctor, adelante, lo estamos viendo. Sí, es muy breve, para no entretenerles más de la cuenta, pero recordarles que según la Real Academia Española, plagio es copiar cosas ajenas dándolas como propias.
En las consecuencias, en otros países, en otras universidades, es expulsión de la universidad y se pasa el informe a otras universidades para que no se vuelva a aceptar como alumno o alumna a alguien con estas características. Como hemos dicho, todavía nos falta mucho en nuestro país, pero el plagio puede tener estas consecuencias. Desde un trabajo anulado, según lo que dijera el Comité de Honor y Justicia en cuestión de determinada universidad, una suspensión de tetramestre, de semestre o incluso expulsión, pero también recordemos que ya hay propuestas de consecuencias legales. A largo plazo, consecuencias en el trabajo, anulación de títulos, la exposición mediática, o lo que decíamos de las consecuencias económicas, ¿no? Por la falta de competencia en los empleados de cualquier carrera o disciplina, como decíamos. Y algunas propuestas que se han hecho, no se han aceptado, desde el punto de vista legal, la prisión de 1 a 3 años, de 200 a 500 días de multa. Y para cerrar esto, porque alguien puede decir, es que no, es que nada más le cambié unas palabras, ¿a poco eso es plagio? ¿Es que se me olvidó incluir el autor o la autora? Sí, se considera plagio clonar, el famoso copy-paste, nada más reemplazar palabras, el resumir sin dar el crédito, un híbrido de todo esto, o el fingir demencia, por así decirlo, el que se nos olvidó poner la referencia. Como decíamos desde un principio, el comentar de que no fue con mala intención no implica que no haya consecuencias en cuestiones institucionales o, como ya hemos visto, las propuestas de consecuencias jurídicas. Y sobre todo, ¿no? Ya para terminar, pues el predicar con el ejemplo. Yo creo que eso es fundamental de nosotros como docentes, el que nuestro alumnado sepa que estamos al pendiente, que estamos al tanto y que nosotros mismos, ¿no? No caemos en esas prácticas y en esas mañas. Y bueno, pues de mi parte, ahora sí sería todo, ¿no? Oh, muchas gracias, doctor. Tenemos por ahí el maestro Cabello que escribió que el profesor puede utilizar técnicas basadas en teorías de juego para poder prevenir el tema de la deshonestidad académica, el tipo de examen que se puede, de acuerdo al tipo de examen, de cómo está formado, desalentar el tema del plagio. No sé si alguno de los alumnos quiera comentar algo para ya cerrar el espacio y dar algunos comerciales, que siempre aprovechamos la parte final para algunos comerciales. ¿Alguien que quiera dar igual su punto de vista, su conclusión? Bueno, tenemos 2 comerciales. El primero, recordar que el próximo mes vamos a tener un taller de contabilidad para no contadores. Va dirigido al público en general, corran la voz, no necesariamente tiene que ser un alumno de la universidad. Si hay alguien que quiere pues, afinar sus conocimientos contables, puede tomar el taller, pero es un taller dirigido al público en general. Si tienen un negocio o quieren ahondar más o aprender sobre cómo se lleva a cabo una contabilidad, del taller de contabilidad para no contadores, el próximo mes. Y para la próxima semana, en la tarde a las 7, el 27 de febrero, tenemos la ponencia Panorama Fiscal 2023. Ese va a ser presencial y ese lo vamos a tener aquí en la universidad. No sé, creo que ya me atoré. No, le iba a comentar, creo que había una manito levantada de John avisos Russell. parroquiales. Antes de los avisos parroquiales, John tenía la mano levantada, no sé si quería comentar algo. ¿Quién? ¿Usted iba a hablar, maestra? Norma, No, Norma Angélica. John Rosel Sánchez, creo que es uno de nuestros alumnos. Buenas tardes, maestra. Para lo que era, lo de José, que se habló usted de lo del magistrado, pues mi opinión era de que, pues, un maestro comentó de que no se hacía la difusión o no se comentaba tanto, ya que, pues, en Noruega, pues, que hubo ¿cómo se llama? Una prevención de que una persona había plagiado y, pues, esa persona se retiró del cargo. Y, pues, aquí en lo que he hablado de aquí de los magistrados, en México, que pues la mayoría, o sea, más del 50% de la población pues, está en pobreza, ¿verdad? Y pues muchos no tienen, ¿cómo se llama? Estudios o de esa manera hablando, tanto o sea, licenciaturas o prepa terminada, de que pues no saben el esfuerzo. Como si yo estoy estudiando la carrera, pero la mayoría de ustedes, compañeros, tiene licenciaturas, maestrías, doctorados. Saben el esfuerzo que les costó. Y pues a la mayoría de la gente, pues la mayoría de la población en México, pues no ha sufrido eso, de que más que todo el esfuerzo.
y pues está más en sus principales problemas, pues son alimentarse, trabajar. Pues esa sería mi opinión. Muchas gracias. ¿Ya me veo, ya me escucho? Por ahí me Sí, desconecté. maestro. Ok, sí, bueno. Sí. Bueno, no sé si alguien más quiere opinar, veo que todavía hay algunas personas que opinan. Adelante, adelante. Norma tiene a levantar la manita. Buenas tardes. Con respecto a lo de la ponencia que va a haber la semana que entra, que va a ser presencial, ya ven que yo les dije hace 2 semanas, yo les comenté qué onda con los de la noche, porque pues yo estoy en turno nocturno y el horario pues no se me acomoda por mis clases y me dijeron que iban a checarlo, a ver cómo se podía hacer para ver si había oportunidad que nos dieran permiso los maestros para bajar a la ponencia. Entonces, la semana pasada no les pude decir nada porque no me llegó la liga de la invitación a Cuentas Claras. Se lo sacaron, por eso no me conecté. Entonces, ahora sí, gracias a Dios, nos mandaron la liga y por eso le estoy preguntando ahorita, ¿cómo le vamos a hacer para la otra semana? Ok, nada más díganos qué grupo, quiénes están interesados, una lista de los que estén interesados y nosotros hablamos con su maestro. Pero mándenmela en esta semana, antes del jueves. Antes del jueves. Ok, yo se la hago llegar entonces. Gracias, Por maestro. favor. Muy bien. Bueno, Esta ponencia, aviso parroquial, esta ponencia no tiene costo. Ok, a partir de ahora los comerciales quedan bautizados como aviso parroquial. Entonces, no, la ponencia no tiene costo, es presencial e inviten, por favor, también es público en general. Bueno, ya para cerrar, doctor Emanuel, muchas gracias por su tiempo. Maestros, compañeros alumnos, pues queda la reflexión. Repito, como se mencionó aquí, no hay nada que nos obligue al bien o al mal, simplemente hay que reflexionar sobre nuestras acciones. Bien, jóvenes, muchas gracias, maestros, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes en Cuentas Claras con otro tema. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas Cuídense noches. mucho, bonita tarde. Gracias. Linda tarde. Nuevamente, bye. 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 Muchas gracias.